Vamos a continuar nuestro estudio sobre la doctrina de la santificación. Vamos a continuar viendo nuestro tercer capítulo de la serie y este es el tema, la naturaleza de la santificación, uno de los escritos del pastor recordado teólogo J.C. Ryle, que nació en 1816 y falleció en 1900. Nuestro pasaje base sobre este tema se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Ahí vemos cuál es la voluntad de Dios para la iglesia, para el cristiano. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Así dice la Escritura: la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Cuando alguien nos pregunte, oye, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Sencillo, ahí encontramos la voluntad de Dios manifiesta en su palabra. Su voluntad es que yo sea santo, tal como Él es santo. Nuestra santificación es la voluntad de Dios. Así que el tema de la santificación no es un tema muy agradable para la mente natural de los hombres. Incluso dentro de los círculos cristianos, este tema de la santificación o llamarnos como santos, como la Escritura llama a los santos en las cartas apostólicas, a los santos que están en Efesios, en Galacia, en Corintios, así lo llama la Escritura. Ahora en este mundo relativista, incluso dentro de las iglesias, llamarse a sí mismo como santos es algo que incomoda a las personas, porque siempre las personas están viendo su condición hacia sí mismos, que son pecadores, y claro que es una verdad innegable, pero otros la utilizan como una justificación para vivir de manera desordenada, no agradable a Dios, no progresando en su santificación. Así que este tema de la santificación es uno que a muchos les desagrada considerablemente. Algunos hasta lo rechazan con desprecio y desdén, porque amenaza el desorden que hay en sus vidas. Lo último que quisieran es ser un santo o un hombre santificado. Y vemos que la religión romanista ha clasificado a los santos como aquellos papas en la historia que han sido canonizados y que son llamados santos y que ahora ellos ruegan e interceden por esa feligresía. Pero esa no es una verdad que la Escritura enseña, ya que la Biblia enseña que todos aquellos que han nacido de nuevo han sido apartados del mundo para vivir para Dios, consagrado para Dios. Por esa razón son santos, porque han sido santificados en la persona de Cristo. Si la Biblia dice la verdad, entonces es cierto que a menos que seamos santificados, no seremos salvos. ¿Cómo es eso? Hay tres cosas que según la Biblia son absolutamente necesarias para la salvación de cada hombre y mujer en la cristiandad. Estas tres son la justificación, la regeneración y la santificación. Las tres se encuentran en cada hijo de Dios, son distintivos de cada hijo de Dios: justificación, regeneración y santificación. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador es alguien que ha pasado de muerte a vida, ha experimentado el nuevo nacimiento, por tanto ha sido justificado, ha sido declarado justo delante del Padre por la obra del Señor Jesucristo, pero también es alguien que ha sido santificado. Así que al que le falte uno de estos tres elementos, justificación, regeneración y santificación,
no puede ser un verdadero cristiano a los ojos de Dios. Y si alguien muere en tal condición sin alguno de estos eslabones de la salvación, seguramente no lo encontraremos en el cielo ni será glorificado en el día final. De manera, hermanos, que la Escritura es muy clara en estos asuntos. Nadie puede profesar una fe en el Señor Jesucristo sin estar progresando en su santificación. No puede pretender vivir como el mundo y pensar que usted es un cristiano. Porque quienes viven de esta manera no tienen la vida nueva del Espíritu. Pues la voluntad de Dios, como decía nuestro texto al inicio, es vuestra santificación. ¿Por qué es tan importante el tema de la santificación para nuestro tiempo? No solamente por la falta de claridad doctrinal que hay en los púlpitos con respecto a la doctrina de la justificación. ¿Por qué razón? Porque algunos confunden la santificación con la doctrina de la justificación. Y son cosas diferentes, aunque están ligadas unos a otras en esa operación de la salvación del hombre, pero hay una confusión en cuanto a confundir estos términos. Otros la rebajan al grado de anularla bajo la excusa de tener un gran celo por la gracia y la descuidan. Aquellos que profesan, por gracia he sido salvo, no necesito hacer nada más. Dios ha pagado por mi vida, Él dio su vida por mí, pero viven de una manera desordenada, no consecuente con el mandamiento de Dios y con la voluntad de Dios, que es vuestra santificación. Así que por hacer ese énfasis en la gracia de Dios, descuida su vida. Otros tienen temor de que este tema de la santificación en realidad sea algo así como obras humanas que sean incluidas como parte de la justificación. Entonces desechan, no, esto me parece un obrar humano, me parece añadir a la salvación ganada en Cristo. Entonces, por lo tanto, se aíslan y están temerosos a estas obras justas de la santificación. Otros lo buscan a través del ritualismo externo de la religión y van de secta en secta buscando encontrar un medio para asegurar su salvación. Este es el otro extremo, aquellos que por sus obras, por su ritualismo religioso, por su incluso laceración del cuerpo, abstención de alimentos y todo tipo de cosas que Pablo menciona en sus cartas, se han dado a la tarea de buscar ser justificados por medio de su propia santificación a través de medios carnales. Así que vemos una gran confusión en cuanto al tema de la santificación. Necesitamos, por tanto, evaluar en base a las Escrituras, pues es uno de los temas centrales del Evangelio y que es de provecho para nuestras almas, porque nos enriquece en gran manera para nuestro andar cristiano en este mundo caído. Así que el doctor Ryle define la santificación de la siguiente manera. Nos dice él, santificación es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo lleva a cabo en el hombre por medio del Espíritu Santo cuando lo llama a ser un verdadero creyente. No solo en primer lugar, no solo lo limpia de sus pecados con su propia sangre, sino que también lo separa de su amor natural por el pecado y el mundo, pone un principio nuevo en su corazón y lo hace practicar la piedad en su vida. De manera que vemos que la operación espiritual no es carnal. El hombre no puede producir santificación en sí mismo porque el hombre es un impío, es un quebrantador de la ley de Dios. Por tanto, no puede proceder nada que lo lleve a esa santificación. Así como lo define el doctor Ryle, esta santificación es por obra divina
es aplicada por la obra del Señor Jesucristo en aquellos que llama por medio de la predicación del Evangelio al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Luego, en ese nuevo nacimiento, esa operación espiritual, el Espíritu Santo habita a ese nuevo creyente y lo capacita para vencer el dominio del pecado. Pone ese principio en su corazón y lo hace practicar la piedad en su vida. De manera natural, este hombre, en ese sentido, ha sido cambiado sus afectos, aquellos que eran inclinados a la voluntad de hacer las obras de la carne, porque todos estos éramos nosotros, hermanos, antes de venir al conocimiento de la verdad, al nuevo nacimiento. Nuestros afectos estaban totalmente contaminados, depravados, y hacíamos las obras de las tinieblas. Por lo tanto, hasta que esa obra de gracia de Dios, esa operación en la salvación, nos apartó de ese mundo de pecado y nos dio una nueva vida, nos dio el poder de su Espíritu y la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios, que no son gravosos, sino deleitosos para el creyente. Nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Somos capacitados para hacer esa voluntad por medio de su Espíritu. Así que el instrumento por el cual el Espíritu hace esto es generalmente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lava, nos limpia, es esa fuente inagotable que limpia nuestra maldad. Pero también en el cristiano muchas veces la aflicción es utilizada para este fin de nuestra santificación. Las aflicciones son visitaciones providenciales que Dios utiliza también para la santificación del creyente. El sujeto de esta obra de Cristo por su Espíritu es llamado en las Escrituras un hombre santificado. De manera, hermanos, que vemos entonces que es una obra divina, no una obra humana. Es el poder de Dios operando por su Espíritu en el interior del hombre que ha nacido del Espíritu por gracia de Dios. Por eso nos llama que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora el creyente tiene vida y vida por medio de Jesucristo. El Señor ha hecho esta obra en las almas de los suyos, no solo liberándolos de la culpa de sus pecados por medio de su muerte expiatoria. La salvación no solamente es un asunto de pagar la deuda por nuestros pecados por la obra de Cristo en la cruz, sino también nos ha liberado del dominio del pecado, que son también dos cosas diferentes. Pagó la deuda por nuestros pecados, pero también nos liberó del dominio del pecado, que el cristiano ya no está dominado, ya no está bajo el poder del pecado. El pecado ha perdido su efecto, su dominio en el creyente, porque ahora hay una nueva vida, una vida del Espíritu en él. Él ha colocado el Espíritu en sus corazones, no únicamente para justificarlos, sino también para santificarlos. Cuando hablamos de la salvación, hermanos, debemos entonces verlo de una manera completa, el cuadro de la salvación. Cuando la Escritura nos habla que hemos sido justificados, esa palabra de hados al final nos habla de una obra consumada en tiempo pasado. Justificados ya ha sido una obra acabada. Santificados ha sido una obra consumada por medio de Cristo. Pero vamos a ver cómo esa santificación en el tiempo presente también es efectuada. Así que la salvación podemos verla en tiempo pasado, presente y futuro. En el tiempo pasado, porque Cristo pagó ya por nuestros pecados, nos ha justificado.
en el tiempo presente, porque esta salvación en los creyentes se hace manifiesta por ese fruto de la santificación. En el presente estamos caminando en esa salvación y nuestro fruto es la santificación. Pero también en el futuro esta salvación será consumada totalmente con la glorificación del creyente. Así que cuando hablamos el asunto de la salvación debemos verlo en esos términos. Cristo es no solo la justicia del creyente, sino su justificación. Nos dice 1 Corintios capítulo 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por obra de quién? De Dios el Padre, el Dios Trino está involucrado en nuestra salvación y santificación. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. El cristiano está unido a Cristo. Y el texto continúa diciendo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Este es Cristo. Cristo se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Ahí nos menciona esos tres términos de nuestra salvación. Cristo por nosotros se hizo sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Esto es lo que Él ha comprado para nosotros los creyentes. Luego en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 19, el Señor en su oración sumo sacerdotal, orando al Padre, dice, y por ellos, es decir, por los que son suyos, sus discípulos, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Vemos ahí entonces la razón y el propósito de nuestra santificación, que Cristo la ha logrado por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede de día y de noche por nosotros a fin de que también seamos santificados. Luego en Efesios capítulo 5, verso 25 al 26 encontramos este hermoso texto en las Escrituras. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y nos da el propósito para santificarla, nos dice. ¿Cuál fue la razón por la que Cristo murió por su iglesia? Para santificarla, habiéndola purificada. Vemos una vez más que es por la obra de Cristo. La santificación del creyente no está separada de la obra consumada de Cristo, porque Cristo se ha santificado a sí mismo por nosotros y también se entregó a sí mismo para santificarnos, para santificar la iglesia habiéndola purificada. Y dice otro texto, por el lavamiento de su sangre. Si algo significan esas palabras, entonces, hermanos, es que Cristo lleva a cabo la santificación, tal como lo hace en el caso de la justificación de su pueblo creyente. De manera que los hombres en su estado natural no pueden ser santificados. Solamente aquellos que son de la fe, aquellos que han venido al arrepentimiento y a la fe en Cristo, que han sido perdonados, que han sido lavados en su sangre, son aquellos destinados a ser santos, progresar en su santificación, porque el Señor Jesucristo es santo y perfecto. Entonces, teniendo esta sólida base que descansa en la obra consumada de Cristo por su pueblo, estudiemos algunas preposiciones que podemos sacar del tema de la santificación. En primer lugar, santificación es pues
el resultado invariable de esa unión vital con Cristo que la fe auténtica da al cristiano. No se puede separar esa santificación en los cristianos. De manera que vemos ahí que no existe tal cosa como el creyente carnal. O eres santo o no lo eres. Pero esa santificación es en la obra de Cristo, en esa unión de Cristo con el creyente. Estamos unidos a Cristo. No se puede hacer de manera separada. Por esa razón es que nuestras obras no pueden ni justificarnos ni santificarnos delante de Dios. Es a través únicamente de Cristo. En Juan capítulo 15, verso 5, el Señor Jesucristo dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Y cuál es ese fruto? La santificación. Una vida piadosa, una vida que glorifica a Dios, pero hay que permanecer en él. Y Cristo en el creyente, de esa manera entonces, lleva mucho fruto porque la vida de Cristo está en el creyente. Estamos unidos a Él. Por esa razón es invariable esa unión vital con Cristo y el creyente. Es esta unión con Cristo que da como fruto nuestra santificación, porque Cristo es santo. No puede un cristiano estar desconectado de esa unión. Es imposible. Por lo tanto, la fe no tiene una influencia santificadora sobre el carácter del creyente. Perdón, la fe que no tiene una influencia santificadora sobre el carácter del creyente no es mejor que la fe de los demonios, como nos dice Santiago capítulo 2, 17. Es una fe muerta en sí misma, una fe que no da fruto, una fe ineficaz, una fe sin resultado. Puedes hablar lo que quieras utilizando el vocabulario cristiano, utilizando la moralidad, elementos cristianos, pero si no manifiestas una fe que produce fruto digno de arrepentimiento, frutos en la santificación, no puedes considerarte a ti mismo cristiano. Es una fe falsa, fundamentada sobre promesas falsas que Cristo no ha hecho a nadie en las Escrituras. Así que si no hay esa influencia santificadora en tu vida, en tu carácter, esa fe no es mejor que la de los demonios. Porque los demonios, nos dice Santiago, incluso tiemblan y temen delante del Señor. No puede ser un don de Dios si no tienes esa influencia santificadora. No es esa la fe de los escogidos. En resumen, donde no hay una santificación, hermanos, no hay una fe verdadera en Cristo. Así de sencillo. No podemos autoengañarnos con estas cosas. Por eso la santificación es un tema central del Evangelio, que está ligado a esa justificación y a esa redención en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo padeció por nosotros, derramó su sangre con el propósito de comprarnos y de santificarnos para que vivamos para Él de esa manera. En segundo lugar, hermanos, la santificación es el resultado y la consecuencia inseparable de la regeneración. No se pueden separar el nuevo nacimiento de la santificación, porque en ese nuevo nacimiento precede la santificación de los creyentes, da inicio a esa operación, esa nueva vida del Espíritu que tiene como fruto la santificación. La santificación es el resultado y la consecuencia inseparable de la regeneración, hermanos. El que es nacido de nuevo, el que ha sido hecho nueva criatura,
recibe una nueva naturaleza y nuevos principios de vida y vive siempre una vida nueva. Por el contrario, una supuesta regeneración que puede tener el hombre y no obstante vivir en el pecado, mundanalidad sin importarle, es una regeneración inventada, una regeneración fabricada por los méritos humanos. Por eso usted va a ver ahí todas esas métodos, esas regeneraciones inventadas de los hombres en la religión, que buscan ofrecer ellos mismos estas obras, ya sea en peregrinaciones, ya sea en fiestas patronales, que se ven muy piadosos externamente, muy devotos en todas sus celebraciones, pero estas cosas no valen absolutamente nada, son baratijas en búsqueda de una regeneración y una santificación fabricada. Todo aquel que es nacido de Dios, nos dice 1 Juan 3:9, no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No está diciendo el texto ahí que no va a pecar más. Está diciendo el texto que no practica, que no es un hábito de vida en él. Porque pecado remanente hay aún en los cristianos. Pero otra cosa es que hagamos del pecado nuestro estilo de vida, haciéndolo un círculo vicioso. Personas que están sometidas en la esclavitud del pecado sin poder salir de él. Pero la Escritura nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no puede practicar el pecado. También una de las evidencias de que ese hombre ha sido santificado, cambiado, es que hace justicia y ama a su hermano. Nos dice también esa primera de carta de Juan, capítulo 3, verso 10. En el capítulo 5, verso 4 y en el verso 18 nos dice que aquel que ha nacido de Dios, que no practica el pecado, vence al mundo. Esta es nuestra fe, dice la Escritura, que nuestra fe vence al mundo. Y el verso 18, Dios le guarda, que Dios nos guarda. Nos dice otro pasaje, sin mancha, sin caída, nos guardará hasta el día final. Y la manera en que lo hace es a través de esa obra santificadora en nosotros. Cosa sin la cual no podríamos llegar a nuestra meta final. Si fuéramos dejados en nuestros pecados o en nuestro obrar humano, sería imposible para nosotros alcanzar esa santificación hasta el día final. Pero vemos que la promesa de Dios y su obra está ahí para su pueblo. Nos ha dado la fe que vence al mundo y nos ha dado la promesa que nos guardará sin mancha y sin caída hasta el día final. En suma, donde no hay santificación, hermanos, no hay regeneración, no hay un nuevo nacimiento. Y donde no hay una vida santa, no hay un nacimiento santo. En tercer lugar, la santificación también es la única certeza de la evidencia de que el Espíritu Santo mora en el cristiano, lo cual es esencial para la salvación. Es a través de la santificación que encontramos esa certeza o evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice en Romanos capítulo 8, 9, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, nos dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por más que pueda proclamar a Cristo, reclamar promesas, si no tiene la nueva vida del Espíritu, no es de Cristo. El Espíritu no se mantiene dormido ni inactivo dentro del alma del creyente. Siempre da a conocer su presencia por el fruto que causa que nazca en el corazón, en el carácter
y en la vida. El Espíritu no se nos ha sido dado para buscar esas experiencias estáticas, para experimentar un poder, un fuego interno o experiencias místicas. Esa no es la razón, sino nuestra santificación, conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Nos da poder para combatir nuestro pecado, y cuando incurrimos en pecado, el Espíritu Santo es el que nos convence, que nos redarguye, y vemos ahí entonces la obra que está operando en nosotros para santificarnos, para apartarnos del pecado. El Espíritu Santo también nos advierte de estos peligros, de las tentaciones, siempre antes que un redimido está expuesto al pecado. Esa voz, ese susurro del Espíritu, esa advertencia del Espíritu viene al creyente y lo hace recordando la palabra de Dios, porque ese no es nuestro estilo de vida. Lo que el mundo practica, las obras de las tinieblas, no es nuestro estilo de vida. El Espíritu Santo no está dormido en el creyente y tampoco ha sido dada para experiencias estáticas, sino con el propósito de producir un fruto espiritual en nuestra vida. ¿Cuál es ese fruto que produce el Espíritu en nuestra santificación, hermanos? Sino Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor. Vemos la obra de Dios en ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nos dice en la carta a los Romanos, podemos amar con el amor de Dios, un amor puro, un amor genuino. Tenemos el fruto del gozo. Ya no dependemos más de las circunstancias de la vida, sino que hay un gozo permanente que es un mandamiento que debemos siempre estar de manera gozosa en cualquier circunstancia y tempestad. Recibimos paz como un fruto del Espíritu. Hay paz en nosotros porque Cristo ha establecido la paz, porque había una enemistad entre Dios y los hombres a causa de que estos han quebrantado la ley de Dios. Pero el fruto del Espíritu, en esa nueva vida, hay paz con Dios. Podemos ir delante de Dios en completa paz y presentarnos delante de Él con nuestras peticiones y rogativas. El creyente experimenta paz en un mundo turbulento. Cuando los hijos de las tinieblas se atemorizan ante las situaciones y las crisis del mundo, los creyentes resplandecen con la gloria de Dios, con esa paz que solamente Dios puede dar como un fruto del Espíritu en nuestra santificación. También hay paciencia para el cristiano, y es evidentemente un fruto que el Espíritu desarrolla en nosotros en ese proceso, porque honestamente no somos pacientes. En algún momento, en algún instante, perdemos la paciencia por diferentes razones, pero vemos la obra del Espíritu ahí redarguyéndonos, llevándonos a ese estado de calma, de paciencia, de confianza en el Señor. Hay benignidad como fruto del Espíritu también. Ya no pensamos en nosotros mismos, somos benignos unos a otros. Hay bondad también como fruto del Espíritu, somos bondadosos. Si antes éramos egocéntricos, la obra del Espíritu en esa santificación nos da esa capacidad de ser bondadosos los unos con los otros. Hay fe en ese fruto del Espíritu en nuestra santificación. Una fe bíblica, una fe fundamentada en la persona del Señor Jesucristo, no es cualquier fe.
No es fe en la loto, no es la fe en el futuro incierto, sino una fe eficaz que se nos ha sido dado también. Hay mansedumbre, hay templanza. Y una vez más, son cosas que vamos desarrollando en nosotros como cristianos, porque no llegan mágicamente, pero el Espíritu está operando en nosotros cosas similares. Teniendo presente estos distintivos y estos frutos, entonces tenemos certeza de la evidencia de una salvación que Dios ha operado en nosotros. Porque donde existen estas virtudes, ahí está el Espíritu. Algunos que dudan de su salvación, ya sea por su proceso tierno de un bebé espiritual, es normal que a veces el creyente pueda dudar de su salvación porque no entendemos todas las cosas. Sin embargo, cuando está la semilla de esa salvación en nosotros, va germinando, va produciendo estos frutos y entonces te das cuenta esa diferencia entre el mundo y el cristiano. El mundo aborrece la palabra de Dios, pero tú dices, tengo deseo de leer la palabra de Dios, tengo deseo de congregarme en el día del Señor. Incurro en pecado, pero voy en arrepentimiento a Dios, busco a Dios en oración. ¿De dónde proceden estas acciones, estos efectos, si no es la gracia de Dios que está operando en tu vida? El hombre natural no busca estas cosas. Así que esa es la manera en que nosotros nos damos cuenta que hemos pasado de muerte a vida. Ahí está el Espíritu. Pero donde faltan estas cosas, hermanos, donde falta el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia y todas estas cosas que mencionamos, donde no hay evidencia en una vida, por más que diga que sea salvo, es un hombre que está muerto en sus delitos y pecados para Dios. Es necio suponer que tenemos el Espíritu si no andamos conforme al Espíritu de Dios. Y aquellos que no tienen el Espíritu de Dios no poseen estos frutos, sino que poseen las obras de la carne que continúan más abajo, ¿verdad? Que son contrarias al fruto del Espíritu. Si tu estilo de vida es que eres aborrecedor de tu prójimo, eres lleno de ira, intempestuoso, amador de sí mismo, de los afanes de este mundo, no tienes esa vida del Espíritu. Sigues muerto en tus delitos y pecados. Así que la santificación también es la única certeza de la evidencia de que el Espíritu Santo mora en el cristiano. En cuarto lugar, hermanos, la santificación también es la única señal segura de la elección de Dios. Los hombres y la cantidad de escogidos son algo secreto. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos de Dios. Sin embargo, la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, enseñan la doctrina de la elección de Dios, en la soberanía de Dios, en la salvación de su pueblo. Dios se ha guardado para él y no ha revelado al hombre estas cosas. No nos es dado en este mundo estudiar las páginas del libro de la vida para saber quiénes son los que están escritos en el libro de la vida. Sin embargo, hay una realidad clara y simple de la elección, y es esta: que los hombres y mujeres escogidos pueden ser conocidos y distinguidos por su vida santa, por su manera de vivir, de comportarse en este mundo. Así está escrito expresamente en la carta a los Efesios en el capítulo 1, verso 4. Dios
nos escogió. ¿Quién fue quien nos escogió? Dios. En Él, antes de la fundación del mundo. Y nos da el propósito. Nos da esa línea de tiempo para que nosotros de manera humana lo entendamos, porque Dios no habita en el tiempo y espacio como las criaturas. Él es eterno. Sin embargo, hay una línea de tiempo que Él nos revela antes de crear todas las cosas. Él ya había escogido a su pueblo y nos da el propósito para que fuésemos santos. Ese es el propósito de nuestra elección también, nuestra santificación. Ser santos, porque Dios es santo. Sería una contradicción que no lo seamos, siendo Él es santo y perfecto. Así que esa es la única señal de nuestra elección en Dios, la manera en que vivimos en este mundo de una manera santa, agradándole a Dios en todas las cosas. Y este proceder de una vida santa no es en el círculo de iglesias en un domingo cuando nosotros nos reunimos y compartimos y alabamos al Señor. También lo es afuera, allá en el mundo, en los trabajos, en las instituciones escolares, en todo lugar, en el vecindario. Nuestro estilo de vida debe ser consecuente en todo lugar. No es que cuando nos reunimos nos ponemos el saco de santidad. No es que nuestra apariencia externa nos haga santos, sino un estilo de vida diario, de continuo, en nuestras decisiones, en la manera en que nos desenvolvemos con las personas. Y hermanos, en esta época que vivimos, donde la palabra cristiano se toma a la ligera, cualquiera dice llamarse cristiano, pero ahora no es una garantía de que alguien diga soy cristiano. Ah, ese mecánico es cristiano, entonces, voy a confiar que es honesto. Ya no es una garantía, hermanos, porque han diluido el significado del cristiano, del cristianismo. Pero para hacer frente a este relativismo que vivimos hoy en día, es necesario que nuestra fe, nuestro proceder, hable contundentemente, de tal manera que las personas, sin que nosotros lo proclamemos, digan, este es cristiano, por la manera en que se comporta, por la manera en que habla, por la manera en que responde, por la manera en que vive, por la manera en que conduce a su familia. Esas son las virtudes espirituales que son contundentes en la vida del cristiano. En quinto lugar, hermanos, santificación es algo de lo cual cada creyente es responsable. No es el pastor, aunque hace su labor de pastorear a la grey, de visitar, de aconsejar y hacer todas estas cosas que Dios demanda a los pastores para cuidar al rebaño, pero es responsabilidad individual de cada creyente progresar en su santificación. No puedes depender de otras personas, ni de tu esposo, ni de tu esposa, que te anima continuamente y está bien, es un apoyo, pero tiene la responsabilidad. Si esa persona a tu lado no quiere progresar o no quiere madurar en su fe, no debes tomar tú mismo ese papel, sino al contrario, tienes una responsabilidad delante de Dios como creyente y es progresar en la santificación. Debe ser influencia para tu familia en esa manera. Los creyentes son principal y particularmente responsables y tienen una obligación especial de vivir una vida santa. No son como los demás que están
muertos, ciegos y carentes de renovación. Los creyentes están vivos para Dios, tienen luz, conocimiento y nuevos principios dentro de ellos. Tienen la verdad, la palabra de Dios en sus vidas. Por eso en sus cartas Juan menciona que él se goza porque andan en la verdad los hermanos, porque permanecen en la verdad. El pueblo de Dios es que tiene la luz y el conocimiento de la verdad. ¿Quién tiene la culpa de que no sean santos? Los cristianos, sino ellos mismos, cuando incurren en sus pecados. ¿A quién le pueden echar la culpa de que no son santificados, sino ellos mismos? No puedes echarle la culpa a los demás de tu mediocridad de vida espiritual, de tu falta de santidad. Tú eres el culpable, tú eres el responsable delante de Dios de tu proceder. Dios, quien les ha dado gracia y un corazón nuevo y una nueva naturaleza, los ha dejado sin excusa si no viven para su alabanza y para su gloria. Por lo tanto, el creyente es llamado a crecer en la gracia de Dios, como nos dice la carta en 2 de Pedro 3:18. Creced en gracia, y como exhortan Pablo y Pedro, que lo hagan los creyentes en 1 de Tesalonicenses 4:1, que abundéis más y más en estos frutos espirituales. Tenemos mandamientos expresos en la palabra de Dios, a crecer en la gracia de Dios, abundar más y más en estos frutos espirituales. ¿Cómo crecemos en ese proceso de santificación? Dios nos ha dado los medios de gracia a todos los cristianos. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Ya los conocemos, son el estudio diligente de las Escrituras, la oración privada, la adoración regular de Dios en la iglesia, donde se escucha, se enseña la palabra y se participa de la Santa Cena. Si queremos crecer en nuestra santificación, necesitamos ahondar en estos medios de gracia, no descuidar el conocimiento de la palabra de Dios, siendo diligentes en inquirir la santa ley de Dios, en la oración privada y también al congregarnos en el día del Señor, participar de los estudios bíblicos. Si nos ausentamos de congregarnos, aunque digamos que en nuestra casa leemos la Biblia, hacemos oraciones privadas, algunos han llegado a pensar que no necesitan congregarse, si Dios está en todo lugar. Pero desobedeces el mandamiento del Señor de que no debemos congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque Dios ha convocado a su pueblo, a su culto, a adorarle, a ser edificados en su palabra, a tener comunión unos con otros. Así que no debemos descuidar ni lo uno ni lo otro. El hecho simplemente es que nadie que descuida tales cosas puede pretender progresar significativamente en santificación. ¿Por qué es que decrecemos en este llamado de la santificación? Por el descuido de estas cosas. Si le preguntamos a alguien, ¿qué pasa, hermano? Que ya no lo vemos perseverando. Puede poner muchas excusas, que el trabajo, que vino la familia tal, pero en realidad lo que florece es que no está estudiando la palabra de Dios, no está teniendo comunión con Dios, su tiempo es dedicado a otras cosas, a las cosas de este mundo. Entonces, ¿cómo su corazón será inclinado a las cosas divinas de Dios si no invierte tiempo en estos medios de gracia? Así que no hay ninguna justificación. No encuentro ningún registro de ningún santo eminente que haya descuidado estos ejercicios espirituales. Todos aquellos hombres
de la historia que el Señor utilizó tenían estas características. Eran estudiosos de la palabra de Dios, grandes teólogos. Su experiencia en la oración, su servicio en la iglesia, eran distintivos muy marcados. Entonces no hay ningún santo eminente que haya descuidado estos ejercicios espirituales. La santificación es algo que no puede justificar al hombre y no obstante agrada a Dios. Aquí debemos hacer esa separación y distinción, porque aunque Dios nos ha llamado a progresar en esta santificación, debemos entender que la santificación en sí mismo no nos puede justificar delante de Dios, aunque sea un medio que Él nos ha dado. No debemos confundir. Y aquí es donde hay confusión en muchas de las iglesias, que dicen, debo de progresar en la santificación, hacer estas obras de santificación, porque si no me voy a perder. Si no voy a perder la salvación, dicen algunos. Entonces hacen de la santificación el medio de la salvación. Y eso no es correcto. Nosotros progresamos en la santificación porque ya hemos sido salvos. Porque Cristo nos ha justificado, nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha dado el Espíritu, y entonces, como consecuencia, como resultado, hay un progreso, hay un inicio, hay un progreso de nuestra santificación hasta el día final, cuando Cristo venga por su iglesia. Y nos dice en la Escritura que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces veamos que la santificación no puede justificar al hombre, y no obstante, esto agrada a Dios. Entenderlo de manera correcta, esto agrada a Dios y le glorifica. Progreso en mi santificación, anhelo mi santificación porque tengo un corazón regenerado que ha sido salvado por la gracia del Señor. Nos dice así en Romanos capítulo 3, versos 20 y 28. Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es la justicia perfecta de nuestro sustituto, nuestro representante Jesucristo, el Señor, su obra y no la nuestra. Es nuestro único derecho de entrada al cielo. Esta es una verdad que deberíamos estar dispuestos a defender hasta la muerte. Ya para concluir, hermanos, finalmente la santificación es absolutamente necesaria a fin de capacitarnos y prepararnos para ir al cielo, para nuestro encuentro con nuestro Señor. La mayoría de las personas esperan ir al cielo cuando muera, pero me temo que pocos se toman la molestia de preguntarse si disfrutarán del cielo, si van ahí. Todos quieren ir al cielo, ¿verdad? Pero acá abajo viven como diablos, decía alguien por ahí, pero todos quieren ir al cielo. Aunque vivan vidas desordenadas, impías, que desagradan a Dios, todos quieren ir al cielo. Pero el que ha sido apartado del mundo en esa regeneración, hay un anhelo de él de ser santo. Y hay un dolor cuando es afligido por el pecado, porque no es como el Señor Jesucristo. Este hombre, aunque peca aún en este mundo caído, tiene una aspiración mayor y una angustia interna de ser liberado de ese cuerpo de muerte, como oraba el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 y capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él exclamaba, gracias doy al Señor Jesucristo, quien me libra, quien me librará de este cuerpo de muerte, apuntando a aquel día señalado cuando Él venga y finalmente
seamos arrebatados juntamente con Él y se acabe esta aflicción del tiempo presente por nuestro pecado, que seamos perfectos y aquello corruptible se vista de incorrupción y tengamos una mente perfecta con el propósito de estar delante de Él para siempre, como dice la carta a Juan. Y en aquel día, hijitos, aún no somos lo que debemos de hacer, pero cuando Él se manifieste y cuando Él venga por nosotros, le veremos tal como es, ya no solamente con los ojos de la fe, sino con nuestros ojos físicos. Así que esa es la gran aspiración de nosotros para capacitarnos en este tiempo, en nuestra santificación y prepararnos para ese día glorioso donde estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Oremos en esta mañana. Gracias, Señor, por este tema que hemos visto de la santificación. Rogamos, Señor, para que estas verdades estén cinceladas en lo más profundo del corazón, Señor, en este maravilloso medio que tú nos has dado para santificar a tu pueblo, Señor. Usas tu palabra para revelar nuestro pecado, para purificarnos, pero también por medio de las aflicciones del tiempo presente, somos santificados por esa gracia tuya que nos sostiene, que nos hace perseverar hasta el día final, porque en ti está el poder, Señor, y la obra consumada. Solo a ti, Señor, damos toda gloria y honor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.